Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Academia de San Romualdo, en el que nuestro querido compañero y amigo Paco Glicerio nos va a deleitar con una conferencia acerca de una de las materias que domina, cuál es la heráldica. En principio tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general, para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 29 de abril de 2022, recogida en el acta número 376, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2022-2023 la conferencia titulada La heráldica al servicio de la datación del patrimonio, algunos ejemplos en España e Italia, a cargo del ilustrísimo señor doctor don Francisco Glicerio Conde Mora, académico de esta, quedando fijado el acto para hoy martes 23 de mayo. Como ustedes saben, la Academia, cuando interviene alguno de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que ésta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que el señor Conde Mora es doctor en Historia por la Universidad CEU San Pablo de Madrid con sobresaliente cum laude. En la actualidad es profesor de Historia de la Enfermería y Ética en el Centro Universitario Salus Infirmorum de Cádiz y del Instituto de Ciencias Religiosas a distancia de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, donde imparte en el presente curso Historia de la Iglesia Antigua y Medieval e Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea. Es vicepresidente de la Asociación de Nuestra Señora Salus Infirmorum de Cádiz y Ceuta, coordinador del Seminario de Estudios Navales La Almirante Lobo CEU de la Fundación Universitaria CEU San Pablo Andalucía, presidente del aula Almirante Lobo del Ateneo de Cádiz, caballero de la Real y Benemérita Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista y oficial reservista con el grado de teniente del Ejército de Tierra destinado en la Brigada de Paracaidistas. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que se encuentran La Iglesia de Santa Cruz, Catedral Vieja de Cádiz, Los Obispos de Cádiz en los siglos XIII y XIX, I Vescovi Italiani di Cadice 1495-1565, Huellas de Santidad de la Diócesis de Cádiz y Ceuta y de doña María de Arteaga y Alonso, fundadora de Salón Infirmorum de Cádiz 2006. Ha impartido conferencias en universidades nacionales e internacionales, en centros de investigación como Italia, Reino Unido, Portugal, Polonia y Alemania. Su solvencia investigadora queda de relieve en los más de 200 artículos publicados en prestigiosas revistas y sus colaboraciones con la Real Academia de la Historia para su diccionario biográfico, donde ha aportado 25 voces de esta obra de referencia internacional de la cultura hispánica. En el canal 7TV del Grupo Andalucía Información dirige el programa Universidad y Sociedad. También ha colaborado en otros programas como La Ventana de la Historia y Patrimonio Gaditano y en otras televisiones como 13TV, Canal Sur y Televisión de Galicia. También en Radio Nacional de España, en la COPE, y así como en periódicos locales nacionales como Diario de Cádiz, ABC y La Razón. Es académico de la nuestra desde el 2 de marzo de 2020. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Francisco Glicerio Conde Mora para impartir su conferencia La heráldica al servicio de la datación del patrimonio. Algunos ejemplos en España y en Italia. Excelentísimo señor presidente, distinguidas autoridades civiles, militares y académicas. Gracias por estar aquí. Además, en este día de lluvia yo me temía lo peor, pero gracias, de verdad, es de bien nacido ser agradecido. Así que ustedes nos han regalado su tiempo, yo prometo no abusar del mismo. A las 8:30 estaremos fuera. Vamos a hablar de la heráldica como herramienta para la datación del patrimonio. Miren, primeramente, recomendarles, siempre recomiendo, incluso en el máster de patrimonio en la Universidad de Cádiz, buena bibliografía. Primeramente para aproximarse a este mundo de la heráldica, que no hay que confundir los escudos con los logos, lo hablaba anteriormente con Teodoro, toda la información que nos puede dar, mucha de ella se ha perdido. Recomiendo a don Faustino Menéndez Pidal, la lectura de don Faustino Menéndez Pidal Nevascués y el mejor heraldista de España, que es el doctor Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Ahí tienen su manual de heráldica española,
publicado en 1987. Hay pocas reglas que tiene la heráldica. Bueno, ahí tienen otro libro, Los emblemas heráldicos. Nunca metal sobre metal, ni esmalte sobre esmalte. Recuerden lo que decía el Marqués de Avilés. Son pocas. Además tiene un lenguaje arcaizante. Quizá el esmalte que más les pueda sonar. ¿Se escucha bien? Sí. Sea azur. Azur es azul, pero por ejemplo no digan nunca rojo, es gules. No digan nunca verde, es sínople. No digan negro, es sable. ¿De acuerdo? Es un lenguaje, ya les digo, arcaizante. Ahí tienen unas particiones, nos puede decir mucho. Estas partes del escudo, que hay bibliografía sobre el tema, hemos escrito algunas cosas sobre estos temas, la pueden ver. Fíjense también el lenguaje. Sé que de aquí muchos que han estado, muchos amigos que hemos estado en Italia, y les sonará la diestra y la destra y la sinistra. La diestra y la siniestra, pues ahí lo tienen. Y después les puede decir mucho los cuarteles de un escudo. Por ejemplo, los obispos combinan armas de devoción y de linaje, a lo que son devotos, pero también a lo mejor su linaje. También lo hacen los militares en muchas de sus armas. E incluso se puede seguir su cursus honorum. Hay mucha heráldica española, por ejemplo, en Nápoles. Perteneció Flandes, actualmente Bélgica, pues imagínense, en Milán. Ya lo veremos. Las particiones también nos puede decir mucho. Y no siempre el primer cuartel coincide con el primer apellido. Fíjense, pueden ver el partido, cortado, tronchado, tajado, ya les digo. Y la combinación de armerías nos puede decir mucho y profundizar en las estrategias de un linaje. Recuerden, por ejemplo, hay estudios magníficos realizados sobre linajes ligures. Les pongo un ejemplo de un buen amigo de esta academia, Fernando Moxi. Fernando Moxi ha hecho magníficos estudios. Me viene a la cabeza ahora mismo los Ristori, o de un anterior vicepresidente de esta institución, Baturone. Tienen ahí también otro magnífico linaje. Fíjense, nos puede, sabiendo el campo, la forma del escudo, les puedo decir la nacionalidad. Por ejemplo, aquí en la provincia de Cádiz, por supuesto, vamos a ver mucho el 11. No sé si se ve bien. Pero también van a ver el 6, itálico. Hay muchos. Quizás estamos en la zona más, quizás no, estamos en la zona más italiana de España. Recuerden los estudios de Hipólito Sancho de Soprani, los genoveses en la región gaditano-chericense. Hay otras disciplinas que nos ayudan y tienen también heráldica, la sigilografía, los sellos, la persona sigilosa, los sellos, de sigillum. Fíjense, esto que tienen aquí está en el Archivo Vaticano. Es la petición de Enrique VIII al Papa Clemente VII de su anulación con Catalina de Aragón, que no fue concedida. Pero miren cómo iba a haber avalada por todos los prohombres de Inglaterra. Todavía no estaba unida con Escocia. Fíjense qué maravilla. Hay muchos, hay manuales, como les digo, y Sigilli en el Archivio Secreto Vaticano, otra vez Faustino, nos dan mucha información. Nos permitan saber quién ha validado esos documentos, esos escudos que están en estos sellos. Muchos de ellos de plomo, pero también hay de placa. Los sellos con emblemas heráldicas nos permiten alcanzar una gran difusión. Se presentan a veces con un solo campo, pero otras veces también la podemos ver combinadas. Miren, además de la sigilografía, las vexilologías son otras disciplinas. Las banderas. ¿Saben ustedes que hay familia de banderas? Si alguien ve, por ejemplo, las de Dinamarca, Suecia, Noruega, estuvieran unidas. Y fíjense, por ejemplo, ahora recientemente con la coronación, la Union Jack. ¿Qué es la Union Jack? La Union Jack le está diciendo son una serie de reinos que se han unido. ¿Cómo se llama? Reino Unido, se llama el país. Ahí viene la bandera de Inglaterra, San Jorge. Y esa cruz en aspa no les suena. Póngale otros colores. Póngale en fondo de plata una cruz en aspa de gules, los tercios de España, pero tenemos en común con ellos San Andrés, San Andrew, patrón de Escocia. Y fíjense, cuando se unen en el siglo XVII, la Union Jack, y luego se une la bandera de San Patricio de Irlanda. E incluso Estados Unidos, al principio, la tuvo cuando se independiza, en 1776, en su bandera, ahí lo pueden ver. Hay veces que hay la simplicidad, hay que ser sencillo. Me gusta más que simple. Fíjense, por ejemplo, Henri Dunant, que funda la Cruz Roja en el siglo XIX. ¿Qué hace? Invierte los colores de su país. Eso es vexilología. La bandera de Suiza pues, la invierte. La Cruz Roja
sobre fondo blanco. La numismática también nos permite, y aparecen muchas veces los escudos. Fíjense, les traigo esta porque es bastante Portugal y Castilla y León, en el siglo XV. Recuerden, Juana, no la loca, la Beltraneja, que tenía el apoyo de Alfonso V, que ya se veía quitándole el trono a Fernando el Católico e Isabel la Católica. Y esta, cuando estuvieron unidas España, Felipe II e Inglaterra, cuando lo casaron a Felipe II con su tía segunda, con María Tudor. Ahí lo tienen, ven sus cuarteles, ven combinados Castilla, León, Aragón 2 Sicilia, ven la efigie de Felipe II. Tuvo, como saben, 4 esposas, se le fueron muriendo. Ahí lo pueden ver, con su policromía. Fíjense qué maravilla y cómo podemos ver cómo se han ido añadiendo una serie de estados, la monarquía hispánica. Ahora iremos viendo con ejemplos incluso, como les he dicho, en Cádiz y en Italia, en la península itálica. Podemos ver incluso el escusón, lo que está en medio. Fíjense lo que está en medio. El escusón nos dice quién es la dinastía reinante. Esta es de Bonaparte, Pepe Botella, José Napoleón, el hermano mayor de Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega en 1768, un año antes que Napoleón. Y fíjense también los escudos que están en nuestras monedas. Esto es un duro, 5 pesetas, pero fíjense, 1885 en el exilio. Carlos VII, nos pueden decir mucho de la ideología, de los que están, Deus Patria Rex, Dios Patria Rey, los carlistas. ¿De acuerdo? Aquí en este momento está reinando, ha muerto Alfonso XII, muere Alfonso XII y comienza la regencia de María Cristina. Al año siguiente nacerá póstumamente Alfonso XIII, nacido rey. Fíjense también, encontramos muchas veces en Portugal el himno sin Lovinqui. La heráldica hay que combinarla muchas veces con la genealogía. Y ojo, hay veces que hay que depurarlo. ¿Por qué hay que depurarlo? Fíjense, por ejemplo, hay que depurar a veces los cronistas, que querían envanecer a su patrocinador, a su mecenas, o a veces al cabildo. Por ejemplo, aquí, este religioso carmelita, se llama Fray Jerónimo de la Concepción, que en el Emporio del Orbe se atrevió a hacer a Cristo, como pueden ver ahí, árbol de la genealogía de Jesucristo, deducida de su mujer natural de... Dios mío. Pasarse, ¿eh? Con el máximo respeto, al Señor, pero se atreve, incluso los Reyes Magos, él veía el Oriente desde otra perspectiva. Fíjense qué maravilla, muchas veces lo encontramos. Esto hay que depurarlo, obviamente. Esto es de 1690, publicado en Amsterdam, nadie lo cree. Fíjense, aquí lo tienen. Pero hay cosas interesantes muchas veces. Hay que saber sacar el grano de la paja en estos temas. Hablaba anteriormente con Teodoro, antes de empezar esta conferencia, sobre la heráldica versus logo. Hoy en día es más fácil el logo. Sin embargo, lo verdaderamente auténtico es la heráldica. Fíjense, es lo mismo y no lo es. Se representa a un león, debe ser uñado y también membrado muchas veces. Son símbolos de virilidad, símbolos de fuerza. Desde el medievo que surge la heráldica. Fíjense, por ejemplo, este escudo, el que ven aquí. Lo podríamos datar, este de aquí, a partir, a finales del siglo XV, pero les digo que antes de la conquista de Granada. ¿Por qué? No está Granada. Pero si se fijan, está Castilla y León. Es de Fernando el Católico. Pero tiene un dragón, no el águila de San Juan, de Aragón, efectivamente, de Aragón. Pero si tuviera en el mantelado la Granada, sabríamos que es a partir de 1492, de la Reconquista. Podemos datar el edificio. Fíjense qué maravilla. Esto es del Sacro Imperio Romano Germánico. Las cruces también nos pueden decir mucho. Fíjense, la Cruz de Malta, encontramos muchos en el Museo Naval, que también conoce don Miguel Flores. Pueden ver aquí la cruz templaria, no confundan a la orden templaria y la orden hospitalaria, una desapareció en el siglo XIV. La ínclita y soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Roda y Marte sigue existiendo en nuestro día. Tampoco la confundan con la Real y Benemérita Institución de Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista, cuyo presidente está aquí. Fíjense qué maravilla. Y nos puede permitir ver todo el patrimonio que generaron estas órdenes desde el medievo. Las órdenes que surgen no solamente hospitalarios, sino también aquí tienen San Lázaro, por ejemplo. Pueden ver también la Teutónica, Santo Sepulcro. Fíjense qué maravilla. Todo esto pueden ver.
Y además, son parte de la historia de España. Si alguien va por Castilla, o por Extremadura, por Castilla-La Mancha o Castilla, Campos de Calatrava la Nueva, son prioratos, son encomiendas de orden militar, o por Galicia. La Orden de Malta la ha trabajado muy bien el doctor Isidro García Tato. O la Cruz de Santiago. Hemos hablado de la Orden Templaria o de la Orden Hospitalaria, pero no olvidemos las hispánicas. Santiago, Calatrava, Alcántara y en la Corona de Aragón, Montesa. Fíjense qué maravilla. ¿Por qué? Vamos a empezar, ahí tienen Calatrava, hay muchos ejemplos en las definiciones, en los estatutos. Fíjense, a mí me sirve incluso, muchas veces colaboramos con museos. Nos está diciendo que este don Antonio Sebastián de Toledo es caballero de la Orden de Alcántara. ¿Lo ven en sus armas? No es de gules, es sínople, es Alcántara. Ahora luego hay que irse al Archivo Histórico Nacional y a buscar su expediente de ingreso. Mírenlo, qué maravilla. No es nobleza titulada, sino tendría una corona. Ahí tienen Montesa. Santo Domingo, es como la de Calatrava. ¿Por qué? Recuerden que era hijo Santo Domingo. Y fíjense, aquí cerca, en San Fernando, tenemos una calle que se llama con el nombre de este obispo, Tomás del Valle. Un obispo muy importante, además lo ha trabajado muy bien el doctor Juan Manuel García Cubillana, por sus obras. La ha trabajado muy bien. Recuerden, una de sus obras es un nosocomio, un hospital, que es el Hospital de San José. Bueno, pues fíjense que tiene un perro, ¿lo ven? Que tiene el perro en la boca. ¿Alguien lo ve? Una especie de palo, de tea, de antorcha, al lado de un orbe. ¿Cómo es conocida también la Orden de Santo Domingo? La Orden de los Predicadores, que con su fogosa oratoria iluminan el mundo. No se olviden que son un sinónimo de perro, can. Son los perros del Señor, los Domini Cane. Ahí lo tienen. Fíjense qué maravilla. Nos cuentan también incluso la marca de nacimiento que tenía en la frente. Vamos a aproximarnos. Como muchas veces trabajamos también con arquitectos, con arqueólogos. Miren, esto es nuestra catedral vieja, la iglesia de la Santa Cruz, reconquistada por Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III el Santo. Su cronología es de 1252 a 1284. Reconquista Cádiz en los años 60, en el día de la exaltación de la Santa Cruz. Ahí tienen el símbolo de la mitra, ¿lo ven? Una cruz. Esto no funciona. Una cruz sobre las aguas, ¿lo ven? Es el símbolo de la mitra gaditana. Ahí lo ven, como Alfonso X ha llegado. Y lo pueden ver en varios lugares. Pero vamos más allá. Por ejemplo, también en Cádiz encontramos cruces de la Orden de Santiago. Y nos lo encontramos, por ejemplo, seguro que alguien, cuando era un poco más joven, a lo mejor fue a tallarse o un reconocimiento médico al lado de la Facultad de Medicina, al antiguo Hospital Militar. Estamos dirigiendo ahora, el doctor García Cubillana y yo, una tesis doctoral. Esto actualmente es el rectorado de la Universidad de Cádiz, el Hospital Real. Está al lado de lo que es la Facultad de Medicina, lo que fue el Real Colegio de Cirugía de la Armada. Ahora está haciendo el 75 aniversario. Fíjense en estos escudos. Estos dos de aquí son iguales, estos de aquí y este de arriba. Les está diciendo quién manda. Es un hospital del siglo XVII, concretamente de 1667. Fíjense. Son armas parlantes. Se llamaba, este es un intendente, y se llamaba Gabriel de Andrés y Carvajal. Se lo está diciendo aquí. ¿Ven la cruz de San Andrés? Y lo que les confieso que nos costó unos años fue esto. Carvajal suele tener la banda cayendo hacia la diestra, pero cae hacia la izquierda, a la siniestra. ¿Lo ven? Esto suele ser Carvajal, pero aquí cae aquí. En fondo de oro, en campo de oro, banda de sable. Nos está diciendo que es caballero de la Orden de Santiago. ¿Ven cómo sobresale? Si tuviera otro tipo de pico aquí saliendo, tendríamos que deducir si es Calatrava o Alcántara. Pero cae un pico. Y fíjense dónde sobresalen los brazos de la cruz. Es Santiago. Entonces nos fuimos al Archivo Histórico Nacional, lo investigamos. ¿Y sabe qué nos decían? Que tenía una abuela que era hija ilegítima. Por eso yo le llamo el castigado. Por eso castigan e invierten sus armas.
las de Carvajal. Noble, pero ilegítimo. Estamos hablando del siglo XVII, como pueden ver. Es una maravilla. Y este escudo que ven ahí les está diciendo quién manda en ese hospital, que es un hospital de la Armada. El intendente, en su época se hicieron las enfermerías, y podemos datarlo. Y luego arriba, ¿quién está? El capitán general del Amaroceano, que es el duque de Albuquerque. Y encima del duque de Albuquerque, el rey. Es el hospital real. Se puede datar también que es a partir de 1667, porque ahí falta algo. Portugal, que perteneció a España entre 1580 y 1640, pero ya se ha independizado. Carlos II el hechizado, último Habsburgo, último Austria, no tiene ya fuerza y reconocemos la independencia del vecino lusitano. Fíjense, vamos a analizar con su policromía. Ven aquí esas barras de Aragón, ese león, y los Enríquez, que es una rama ilegítima, que ponen enmantelado las armas de Castilla y León, no en el cuartelado. Ahí está. Este es el escudo que está debajo del rey y encima del intendente. Y aquí está. ¿Lo ven? Su dragón y Castilla, Castillo y el león. Estos son años. Ahí lo pueden ver. Virgili, fundador del Real Colegio de Cirugía de la Armada en 1748. Encontramos sus armas. Ahí en la entrada de la Facultad de Medicina, heredera, precisamente. Encontramos también, fíjense lo poco que queda de ese edificio. Ha sufrido muchas remodelaciones. Y vemos aquí la Orden del Espíritu Santo. Vemos que ya es de la época borbónica, por el escusón, ya no es Habsburgo. ¿Ven esto? Se ve que es de los Borbones. Los Borbones postergan el toisón, los primeros Borbones, por la Orden del Espíritu Santo. Tienen todavía ambiciones a la corona de Francia. Felipe V, el primer Borbón, incluso llegó a abdicar en su hijo breve, Luis I. Fíjense, hasta en las campanas se ve su independencia. Y recuerdo, el coronel director de esta residencia militar, una residencia militar moderna. Esto es muy moderno, es del pasado siglo XX. Me llamó un día y dice, ven que quiero presentarte mi brocal, mi pozo. Y me enseñó esto. Es de los Habsburgo, estaba en el Hospital Real. Y cuando dejó de ser militar, pasó, menos mal que se conservó. No tiene el escusón de los Borbones, pero sí tiene el toisón. ¿Lo ven? Y el cuartelado de Castilla y León. Es del siglo XVII. Esto estaría dentro del hospital, del nosocomio. Fíjense, las armas muchas veces, por ejemplo, de la Marina Militar Italiana. Muchos de ustedes habrán navegado con ellos en algunas maniobras. Ahí tienen la República de San Marcos, Génova. Tienen también Pisa y Amalfi. Las 4 repúblicas. La pueden ver ahí. Y esto es a partir de 1492. Esto no está en España, aunque es español. Esto está al lado de la Piazza Navona. Esto está en la Chiesa, en la iglesia, la basílica de San Giacomo degli Spagnoli, Santiago de los Españoles. Antes, y ahí lo tienen, sus armas. No es Franco. Tiene el águila de San Juan. Es los Reyes Católicos. Lo pueden ver. Y a partir de 1492. Esto sigue siendo Reyes Católicos. La diferencia entre el escudo de Franco y el de los Reyes Católicos es este que ven aquí ustedes. Aragón, 2 Sicilias. El escudo de Franco lleva las cadenas de Navarra. ¿De acuerdo? El águila de San Juan es de San Juan Evangelista. Recuerden los símbolos de los evangelistas. San Marcos, el león. San Lucas, el buey alado. San Mateo, el ángel. Y San Juan Evangelista. Esto está en Gibraltar. Tenemos el escudo de Isabel II, difunta hasta el año pasado, reina de Inglaterra, reina del Reino Unido, y las de Carlos V, con el águila no de San Juan, bicéfala. Ahí lo tienen. Pues esto está en la Puerta del Sur. Gibraltar fue español, como saben, hasta el siglo XVIII, lo perdimos en 1704, por el Tratado de Utrecht en 1713. Y esta, que ven aquí, fíjense, está en la coronada de Gibraltar. Y esto sería esto, con su policromía. ¿Ven ahí? Es de Felipe II. Pero falta, ¿por qué les digo de Felipe II? Felipe II antes de 1580. Felipe II empieza a reinar en 1556, hasta 1598. Y es rey de Portugal, ¿cuándo? De 1580. Es cuando se une. Miren, esto es una falsificación. Hay falsificadores, hemos visto antes. Diego de Barrios,
¿De barrios o de barros? Escribimos sobre ello. Y además en el Museo Naval de San Fernando pueden encontrar las armas de los barrios o barros. Fíjense, hay que combinar las fuentes documentales con lo que ven aquí. Estas son las armas de los barros que aparecen en García Carafa. Ven esas fajas de oro, ven esas estrellas de oro en fondo de azur, en campo de azur. Ahí las tienen, pero ¿Diego de Barrios o de Barros? Son un linaje judeoconverso de Portugal, pero ellos no dicen que son judeoconversos de Portugal. En 1640 se ha independizado Portugal. Dicen que son de Ayamonte. Para comerciar con América es bueno ser de Huelva si Portugal se ha independizado en 1640. Fíjense qué maravilla. La que está en el Museo Naval y el que estaba en la Casa de las Cadenas, el actual Archivo Histórico Provincial. Esta estuvo precisamente, se recuperó gracias al capitán de navío Baturone, estuvo precisamente donde estudiaban para guardiamarines. Y fíjense que queda en nuestra toponimia. ¿Cómo se llama esa calle de San Fernando que está cerca del Parque Sacramento? Colegio Naval Sacramento. Miren, ¿por qué? Era una persona que, don Diego de los Barrios, decían que no eran judíos, que ellos eran más católicos que nadie. Ocurrió, y lo hablaba antes con Yolanda, antes de empezar, hablamos del Corpus y de un aguacero que cayó en el Corpus. Y él refugió precisamente a la custodia. Mandó tirar su casa y empezó a poner cadenas. Y cuando le preguntó la gente, el pueblo de Cádiz, si alguien se quedaba, el rey se quedaba en tu casa, podías poner una cadena. Habías hospedado al rey. Y él lo hizo profusamente. Dice, ¿por qué? Dice, tú no, cuando el rey se ha quedado en tu casa, tú no pones una cadena. Pues yo me he quedado el rey de reyes. Y puso alrededor un lema: doy gracias y alabo al Santísimo Sacramento del altar. La toponimia, donde está, por ejemplo, la Peña del Camarón o el parque, lo recuerda. Sacramento. Recuerda a estos barrios, grandes falsificadores. Lo pueden ver en el Panteón de Marinos Ilustres. Ahora estamos con un estudio sobre ello. Estamos terminándolo. Fíjense, por ejemplo, este es Gravina. Pero tienen a su hermano, el cardenal Gravina. Recuerdo que hicimos un artículo un poco provocador, que era Gravina en la época de las Cortes. Y alguien vino y me dijo, no, Gravina muere en 1806. Recientemente se ha equivocado la Real Academia de la Historia. Decían que era el 9 de mayo y fue el 9 de marzo. Hay una placa en la catedral, en la plaza de la catedral. Y es que su hermano, el nuncio, el Federico, el gran marino, muere el 9 de marzo de 1806, pero su hermano lo está cuidando, es el nuncio, Pedro Gravina. Y sigue aquí, y está aquí durante las Cortes. Va a tener conflictos con las Cortes, incluso será expulsado de España. Temas del Santo Oficio. Pero fíjense cómo su heráldica es la misma. Lo que pasa es que, como pueden ver, le pone este es el escudo que tenemos de Federico en el Panteón, y este es el que está en Palermo, que es el mismo, pero como pueden ver, este es el que está en su casa en Sicilia. Ellos eran sicilianos. Recuerden cómo Sicilia y Nápoles siguen en la órbita. Carlos III de España anteriormente, recuerden que fue rey de Nápoles y Sicilia. Lo pueden ver ahí en la lámpara. Y tienen más linajes italianos. Está aquí Mariano Lobo. Fíjense, por ejemplo, ahí tienen las armas de los lobos. ¿Quiénes son los lobos? Los lupi. Y además son doblemente ligures. Son lobos malapata, maragamba. Lo pueden ver ahí. Fíjense, son armas parlantes, se lo está diciendo esta arma, es su linaje materno. Por los dos lados viene de la República de Génova. Encontramos mucha documentación, como pueden ver. Ya les digo, vamos a terminar. Esto pueden ver en la Capilla del Pópulo, pueden ver las armas de la monarquía hispánica con Portugal todavía dentro. Esta que pueden ver aquí, fíjense dónde está la Orden del Espíritu Santo y dónde está el toisón, Carlos III. Y además, estas armas están encima de otras. Es una superposición. Es un conflicto entre el poder político y religioso. La monarquía está echando a los jesuitas, 1767. Está encima del IHS, del Jesus Hominum Salvatore. Ven aquí otra vez la Orden del Santo Espíritu, es Borbón, ¿ya? Esto está en el Castillo de San Sebastián. Esto es Habsburgo, finales del siglo XVI. E incluso encontramos armas de los vascos en Cádiz. Muchos amigos vascos, cuando vienen,
los llevo. Esto, por ejemplo, son las armas de Vizcaya, que están en la Catedral Vieja. Ojo, son las armas originales de Vizcaya. Han sido amputadas por el nacionalismo, las actuales. Fíjense, estas armas fueron cambiadas. Ven los aros. Estas armas que tenían estos dos lobos, como pueden ver ahí, los dos lobos han desaparecido en la actualidad. Y han quitado también la bordura de leones. Les recuerda mucho a Castilla. Estas son las armas de Guipúzcoa. Estos cañones que ven ahí, el rey, que muchos identifican con Enrique IV, esta es la Catedral Vieja. Ellos tenían su capilla, los vascos. Venían muchos y muchos iban hacia América. Y los tejos, ¿lo ven ahí, esos árboles? ¿Cómo ha quedado en la actualidad? Así. De esto ha pasado a esto. Yo prefiero esto. Y aquí tienen. Esto no está esto está en Cádiz también. Esto está en San Agustín, en las Pechinas. Y vemos ahí, se lo he enseñado, las armas de Vizcaya, perdón, que están en la Catedral Vieja, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Esto en San Agustín, que debe mucho a los vascos. Muchos vascos, como parte de España, han servido a la Marina Española. Fíjense en Sevilla, por ejemplo, ahí lo tienen, esa reducción. Bien, ya les voy a ir hablando, a la última parte, sobre la heráldica eclesiástica, es la que más me he dedicado. Igual que los militares, a través del galón, de las estrellas, podemos saber en muchas ocasiones los oficiales, pues fíjense también el capelo. El capelo y el nivel de borlas que tengan nos permiten saber si es obispo, arzobispo o cardenal, además del esmalte. Fíjense, sin embargo, se legisló tarde. Aunque se crea ya en la Edad Media, no se legisla hasta el siglo XIX, con lo cual se puede alguien encontrar con obispos que en el siglo XV se ponen 3 o 4 o 5 órdenes de borlas. ¿Han escuchado hablar de las ínfulas? Cuando alguien, por ejemplo, se cree mucho o piensa que es excelente, tiene ínfulas de grandeza. Las ínfulas eran los lazos que caían. Sin embargo, había veces que no, había personas que no se adaptaban al reglamento, a la medida que tenían que tener. Entonces tenía ínfulas de grandeza. Fíjense, las llaves. Esto ya es un papa, vicario de Cristo en la tierra, sucesor de San Pedro, ad Petrum, una llave de oro y otra de plata. Y la trirregnum o tiara pontificia. Recuerden lo que dice San Mateo, tú eres Pedro y sobre estas piedras, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del cielo. La triple corona significa, hay la definición del Papa como sacerdote, maestro y rey, o triple realeza del Papa como iglesia militante, purgante y triunfante, rematadas por una cruz. Se simplificó mucho con Vaticano II. Después de Pablo VI, incluso hubo críticas a algunas tiaras de Pablo VI, los sucesivos papas que hemos tenido, Juan Pablo I, yo hablo del año 1978 como el año de los 3 papas, Juan Pablo I, San Juan Pablo II, y también murió ese año Pablo VI. ¿Recuerdan? Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo I es el último papa italiano, y ya San Juan Pablo II, polaco. Y luego Benedicto XVI y el Papa Francisco. Fíjense, ahí tienen a Pío XII. Miren, les he dicho que por el campo podemos saber de dónde son. Estos son italianos, estos 3 últimos. Esto es de Bruno Bernardheim. Pero este es centroeuropeo. Centroeuropeo. No Europa Oriental. Si digo Europa Oriental, esto está grabado y mi mujer me mataría, como polaca. Aunque culturalmente se diga muchas veces que Polonia es Europa Oriental, geográficamente Europa empieza o termina en los Urales. San Juan Pablo II, 1978-2000. Y además, armas de devoción, la M de María. Y esto les están contando muchas veces su cursus honorum. Por ejemplo, Juan Pablo I, que es el que está al lado de San Juan Pablo II, este de aquí, les está diciendo que fue papa, antes de papa fue arzobispo de Venecia, el León de San Marcos. Y antes de él, Pablo VI, y aquí tienen a Roncalli, el papa bueno, San Juan XXIII, que también fue arzobispo y patriarca de Venecia. Germánico y argentino, de la Compañía de Jesús, el Papa Francisco. IHS, Jesús Hominis Salvatore, está diciendo cuál es su compañía, su instituto.
Y aquí pueden ver los elementos, fíjense cómo han simplificado la tiara. Parece una mitra. Ven las ínfulas. Ven también el Caputa Etiopicum, el oso de Freslin, San Bonifacio, evangelizador de Germania, y la concha, también del peregrino, también se habla de San Agustín, recuerden. Y aquí tienen también, bueno, una simbología magnífica, como pueden ver. Ahí tienen, no nos vamos a detener, precisamente como les digo, el oso originario de Baviera, y lo pueden ver, San Bonifacio. Pueden ver también la concha de oro, representa al peregrino y el esfuerzo inútil de tratar de mantener lo que quería. Dicen que San Agustín quería analizarlo todo con su con su cerebro, captar el misterio de la fe, era imposible. Y las llaves cruzadas de San Pedro, como les he dicho. Y ahí tienen, también pueden ver el nardo, que en la tradición española simboliza a San José, como pueden ver, y cómo ha ido evolucionando su escudo. El báculo y la mitra, que son símbolos del poder episcopal. Miren, yo, de broma alguna vez, imagínense que alguno de ustedes se enfada y le dice a alguien, eres una mala pécora. ¿Saben lo que le están diciendo? En italiano, pécora es oveja. El obispo es pastor y por eso tiene el báculo. Debe pastorear a sus ovejas. Y la mitra, como pueden ver, que cubre su cabeza, es un símbolo de autoridad. Recuerden también la cátedra, lo que significa la cátedra. De ahí viene la palabra catedral. ¿De acuerdo? La cátedra de San Pedro. Y ya les voy terminando. Fíjense, algunos ejemplos que hemos trabajado. La heráldica, por ejemplo, de algunos obispos de Cádiz. Son unas armas, hay que ser sencillo, como les digo. Esto está en la iglesia, en la Basílica de Santa María sopra Minerva. Está cerca del Panteón de Agripa, en Roma. Eso es una torre quemada, turre cremata. Tor quemada. No es el famoso inquisidor, no es Tomás. Es su tío, don Juan de Torquemada. Dominico fue obispo de Cádiz entre 1440 y 1442 y ayudó mucho esta basílica. Ahí pueden ver algunos miembros de este linaje que tienen Juan de Tor, se llaman igual, quemada, y pueden ver sus armas. Una torre ardiendo, turre cremata. Lo pueden ver ahí. Y ahí lo pueden ver, en ese gótico italiano. Es la única basílica que tiene ese gótico italiano dentro de Roma. Hay neogóticas también. Pero allí está enterrada Santa Catarina de Siena. ¿De acuerdo? Hay enterrado allí 3 obispos de Cádiz. Hubo enterrados. Solamente quedan 2. Pero estuvieron Oliverio Carafa, que es de origen itálico, Luis de Aragón y Juan de Torquemada. Fíjense. Este, por ejemplo, es hispánico. Esto está en Medina Sidonia. Este es Pedro Fernández de Solís, en la Coronada. Fue obispo de Cádiz entre 1472 y 1495, a finales de la Edad Media. No respeta lo que les he dicho. Se pasa. ¿De acuerdo? Tendría que tener hasta aquí de obispo y de sínople. Pero se ve que es hispánico por su campo. ¿De acuerdo? Aquí lo tienen, por ejemplo, esto está en la ermita de San Ambrosio. Es una ermita de origen visigótico, pero que fue reformada bajo su episcopado. Y como mecenas, esto lo he hecho yo, lo he mandado a reformar. Se puede datar viendo esas armas por el episcopado. No les digo, pero si es de 1472 a 1495, ya ayudamos a datar. Fíjense, se ve claramente que es hispánico, no es itálico el último. Este es García de Haro y Sotomayor. Este tuvimos que ir a la Casa de Alba a investigar. Es una combinación de Almería, Haro, que eran los señores de Vizcaya, y Sotomayor. Esto está en la Catedral Vieja. Lo pueden ver el tercero, aquí, Haro y Sotomayor. Pertenecía a la Casa de los Marqueses del Carpio, en Córdoba, y recayó en Alba. Tuvimos que investigar precisamente al Palacio de Liria y allí lo encontramos. Y hicimos su genealogía. Seguro que le suena el cardenal Zapata. Hay una calle. Antonio Zapata de Cisneros. Una cosa, era hijo de conde. ¿Cómo lo sé? La corona. La corona es condal. Y además vemos que es cardenal, llega hasta cardenal. Fue incluso virrey de Nápoles. Son armas parlantes, como pueden ver, la Zapata o de Zapata. Esto está en la iglesia de Barajas. Podemos seguir el curso honorum de un eclesiástico o de un militar, donde estuvo destinado, precisamente por sus armas, en muchas ocasiones. Esto está en Burgos. Él fue obispo de Cádiz, arzobispo de Burgos, fue ascendiendo,
y luego cardenal, e incluso, como les digo, virrey de Nápoles. Esto está en Pamplona. Sellos de placa. Esto está en la Real Academia de la Historia. Podemos encontrar. Y ya, fíjense, esto es Maximiliano de Austria, por ejemplo. Maximiliano de Austria fue un personaje, hijo ilegítimo de Leopoldo de Austria. Es de la Casa Real de los Habsburgo, y los Habsburgo, los reyes en esa época, buscan para que gobierne sus mitras a personas de confianza. Su padre, Leopoldo de Austria, está en la catedral, en la mezquita catedral de Córdoba, reconquistada en 1236. Fue obispo de Córdoba. Ahí tienen sus armas. Sí, estamos hablando un pecadillo, como pueden ver. Pero pueden ver, este león no es hispánico, es centroeuropeo, es de la Casa de Habsburgo. Esto sería gules, plata y gules. Recuerden la bandera de Austria. Ahí lo pueden ver. Esto es hijo de Maximiliano de Austria, hermanastro de Felipe el Hermoso. Es tío del emperador Carlos V. Lo podemos ver aquí. Recuerden el lema de la Casa de Austria, era AIOU. Maximiliano de Austria se casó 3 veces. Felipe el Hermoso desciende de María Borgoña, de ahí vienen esos países. Pero luego se volvió a casar con Ana de Bretaña y Bianca Sforza. Eso es menos conocido en la historiografía. Estamos hablando de la geopolítica. Encontramos documentación de estas genealogías en la Real Academia de la Historia. Como pueden ver ahí, Leopoldo de Austria y Jorge, arzobispos de Córdoba y también de Valencia. Son hijos ilegítimos de Maximiliano. Y luego Leopoldo de Austria tiene a otro Maximiliano. Ahí tienen algunos de estos miembros, que fueron destinados, por ejemplo, fíjense, este Jorge de Austria fue destinado a un obispado y en los Países Bajos. Fíjense las armas que aparecen en estas monedas. Son las mismas que tenemos aquí. ¿Y dónde podemos encontrar? Las encontramos en Valencia, las encontramos, por ejemplo, en Alcalá la Real, en Jaén. Les cuento ya por qué, vamos a ir terminando, por qué están en Alcalá la Real estas armas. Maximiliano de Austria fue abad de Alcalá la Real en Jaén. Y luego Felipe II lo asciende. Es ilegítimo, pero es miembro de la Casa Real. Y lo trae a Cádiz en 1596. Y se va a traer a un gran arquitecto, Ginés Martínez de Aranda. En 1596 le suena seguro el saqueo del conde de Geses. Y tiene que reconstruir la Catedral Vieja. Estas son las armas que están en la Alcalá Real. Lo trae para acá. Y en la Catedral Vieja, en la iglesia de la Santa Cruz, en Cádiz, debajo de esta imagen, detrás de esta imagen, tuvimos que subirnos en un andamio en el año 2005, cuando estaban restaurando, lo encontramos. Aquí ven el saqueo del conde de Geses en 1596. Esto es San Juan de Dios. Aquí está el ayuntamiento, que está adosado a la antigua muralla medieval, y esto es el Arco del Pópulo. Bien, esto lo quemaron. Entonces Maximiliano de Austria reconstruye la catedral con piedra en parte de la isla, el islote de Santipetri, y pone sus armas. Pero yo no encontraba sus armas, hasta que la encontramos ahí. Aquí, encima del altar. Ahí. Cuando pusieron el andamio, nos subimos, íbamos de chaqueta, corbata, bajamos un poco llenos de polvo, pero encontramos esto. De gules, plata, la bandera, la Casa de Austria, el león, el tercer cuartel, primero, segundo, y su capelo. Y ojo, miren la corona. No es condal, no es marquesa, es regia. Y este hombre, Maximiliano de Austria, después de ser abad de Alcalá Real y ser obispo de Cádiz, lo van a nombrar arzobispo de Santiago de Compostela. Está también en la Cartuja, luego será obispo de Segovia. Pero si ustedes van a la Plaza del Obradoiro, van a encontrar las armas de este obispo de Cádiz, posteriormente ascendido a arzobispo de Santiago. ¿Dónde? Ahí lo tienen, en la escalinata. Lo tienen aquí y aquí, en estos atlantes que ven ahí. Vamos a mirarlo hoy. Aquí se ve perfectamente. Se conserva mejor que el que tenemos en Cádiz. De gules, plata, gules, león, primero, segundo cuartel, tercer cuartel y cuarto. Es arzobispo, ha pasado de obispo a arzobispo. Ahí tienen sus armas. Fíjense, lo tienen aquí también. Un escudo dentro de un escudo. Es como un televisor dentro de un televisor. En armas esto está en el Archivo Diocesano de Cádiz. Son sellos de placa que tuvimos que estudiar. Lo pueden ver ahí. Una verdadera maravilla. Ahí lo tienen.
en la Biblioteca Nacional. Esto lo hemos publicado en un libro, que es la heráldica de la Catedral Vieja, y lo pueden ver tranquilamente. Pueden ver esas armas con su policromía, cómo se combinan en muchas ocasiones, y fíjense lo que decían en su tumba: la muerte igual a los cetros con los arados. Y ya por último vamos a ver esto, por ejemplo, fíjense, en el siglo XVII los obispos combinan, tienen este cuartelado, combinan armas de linaje, como pueden ver, estos son los luaces, los gallosos, y le está diciendo hasta dónde estudió, en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Se lo está contando. Este fue arzobispo de México también. En la Catedral Vieja, están equivocados, Lorenzo Pérez del Campo, en su libro Las catedrales equivoca, dice que es García de Aro y Sotomayor. No, es falso. Este es José de Barcia y Zambrana. ¿Por qué? Y está, ojo, parece una tontería, pero es que son 100 años de diferencia la Reforma. García de Aro y Sotomayor es del siglo XVI, de 1565 a 1587. Este es José de Barcia y Zambrana, de 1691 a 1695. ¿Por qué lo sabemos? Fíjense este escudo. Un castillo y unas aspas. ¿Lo ven? Lo encontramos en la Biblioteca Nacional. José de Barcia et Zambrana. ¿Ven el castillo? Con sus 2 estrellas y sus aspas, ahí lo tienen. ¿Lo ven? Lo identificamos. Años encontrando documentación, con su policromía. Esto está en Ceuta. Y ya por último, les dije que vamos a terminar a y media, los obispos itálicos. Ha habido, como pueden ver, 6 obispos itálicos de Cádiz: Oliverio Carafa, Luigi de Aragona, Pietro Acolti y su sobrino Benedetto Acolti, y Giovanni Rufo Teodoli y Girolamo Teodoli. Escribimos un libro sobre esto, sobre los obispos italianos. Miren, empezó el tema cuando fuimos a Medinasidonia. Les he puesto el escudo de Pedro Fernández de Solís en la coronada, pero esto está en la iglesia de Santiago. Recuerdo que el párroco de allí me dijo: Paco, ¿esto qué es? Y yo no sé qué es, pero todavía no sé qué obispo es, pero sé que no es hispánico, es itálico. ¿No lo ven cómo es? Le llaman testa di cavallo, cabeza de caballo. No es rectangular. Ahí tienen al apóstol de Santiago y le están diciendo: este sería el poder espiritual, y esto que está picado serían las armas de los duques de Medinasidonia: poder temporal y poder espiritual. No tiene su policromía, pero les digo que serían fajas de gule y plata. Miren esta pila bautismal. Les digo por qué me llama la atención. Esto está en Santiago. La anterior está en Santiago, pero esta está en la coronada, las 2 en Medinasidonia. Les están diciendo que es una obra de mecenazgo. Estos obispos vinieron poco por Cádiz, estaban más en Italia, pero sus vicarios, ahí tienen, venían aquí en su nombre, en los sellos. Ahí tienen sus armas, de Oliverio Carafa. Esto está en el Archivo Histórico Nacional. Este se conserva mejor. Esto está, volvemos a Sopra Minerva, donde estaban las armas del cardenal Torquemada. Pero fíjense, esto les va a parecer un poco de vanidad del linaje. Estos frescos están pintados por Fray Filippo Lippi. Filippo Lippi es uno de los mejores pintores del Renacimiento, del 480. Y aquí está Santa Caterina de Siena, aquí en este altar, y en esta capilla que se llama Capilla Carafa, Oliverio Carafa le dice: píntame mi tumba. Fíjense qué maravilla. Pero miren sus armas. Las que no teníamos policromía en Medinasidonia. Y ahí está el obispo, luego cardenal, Oliverio Carafa. Fíjense que le pone hasta los ángeles, le pone sus esmaltes de gules y plata. Hoy en día diríamos que es poco humilde. ¿Lo ven? Es una exaltación de su linaje. ¿Lo ven? Pero fíjense, más gracioso, él quiere estar en los misterios, él quiere estar en los grandes acontecimientos de los evangelios. Y se hace representar en la anunciación a la Virgen. Le está diciendo a la Virgen, el arcángel, que va a ser madre. Y ahí están sus armas. Y aquí. Y aquí. Fíjense qué maravilla. Ya les voy terminando. Fíjense, están también arriba, en la cúpula. Un sobrino nieto suyo fue papa, Paulo IV Carafa, como pueden ver.
si alguien va al Duomo de Nápoles, lo puede ver también. Ahí puede ver a nuestro obispo de Cádiz, en esa estatua magnífica, alabastro. Estuvimos trabajando allí. Y podemos ver sus armas. Incluso en estas armas la encontramos, esto está en la Piazza Navona, era una estatua que se llama una estatua parlante. Esta es la estatua del Pasquino, del Pasquino. ¿No han escuchado ustedes hablando cuando un folleto mal elaborado, un pasquín? Aquí se ponían denuncias. La calle está sucia. No me gusta cómo se está gestionando Roma. Se ponían ahí. Y esto fue una estatua que recuperó Oliverio Carafa y le puso, el obispo de Cádiz, le puso sus armas. Está en la Piazza Navona. Él encargó también a Bramante, Santa María de la Pache, y pone sus armas. Él ha sido mecenas. Oliverio Carafa, episcopo, no solamente episcopo ostiense y cardenal napolitano, tuvo muchas sedes. Ahí lo tiene, con su policromía en muchas ocasiones. ¿Ven? Qué maravilla, y pilas que hay. Se representa también en la Asunción de la Virgen María. Quiere estar en todos los momentos, no se pierde una. Como pueden ver, entramos en la geopolítica. Estas mitras que tienen estos obispos italianos, entramos en la geopolítica internacional. Ya les voy terminando. Luis de Aragón, ahí lo pueden ver, con sus armas, Aragón-Nápoles, los acoltis. Este fue el que redactó la bula de excomunión contra este fue obispo de Cádiz, y redacta la bula de excomunión contra un monje agustino germánico un poco rebelde, Martín Lutero. Fíjense. Ahí les voy terminando. Estas son sus armas, de este obispo itálico de Cádiz. Tuvimos los archivos italianos, como pueden ver, y esto está en Vejer, en la iglesia del Divino Salvador. No es hispánico. Otra vez, testa di cavallo. Lo identificamos. Ya vamos terminando. En sellos de placa, como pueden ver, de los acolti, en medallas. Y ya la última es esta que ven aquí. Son unas armas de devoción. Al principio yo pensaba que era una estrella, pero no es una estrella. Es una rueda. ¿Y de quién es símbolo la rueda? Santa Catarina, no la confundan, no es de Siena, de Alejandría. Estuvimos viendo, investigando, ya les digo que el Emporio del Orbe dice cosas que no son ciertas, como hemos empezado, pero dice otras que sí. Y decía que fue natural, este obispo Jerónimo Teodoli, es el plural en italiano, decía que era natural de Furli, en la Romania. En la Romanía, ¿esto qué es? Es la Romaña. Si a alguien le gusta el lambrusco, pues es de la Romaña. Y es de Forlì, en el norte de Italia. Ahí lo tienen. Venía de aquí. Fue uno de los primeros, encontramos documentación en el Archivo Vaticano. Y sus armas son las de Santa Catarina de Alejandría. Estos están en la basílica precisamente de San Clemente. Es una basílica, muchos de ustedes han estado, que tiene unos niveles de excavación. Ahí pueden ver Santa Catarina fue una santa que desafió al emperador romano. Fue martirizada y el emperador quería que se apostatara de la religión cristiana, le envió una serie de filósofos e incluso consiguió que se convirtieran al cristianismo esos filósofos. Entonces fue martirizada con una rueda, primeramente con una espada y luego con una rueda dentada. Y así se representa en muchas ocasiones. Encontramos un palacio, lo encontramos en muchos sitios. Esto está, por ejemplo, en Cosenza. Ven aquí esa rueda dentada y esa espada, símbolos martiriales, e incluso lo podemos ver en la Capilla Sixtina. Como pueden ver ahí la representación de Santa Catarina de Alejandría, que no de Siena. Y esto está en la iglesia del Divino Salvador. Fíjense, no es una estrella, son los radios de una rueda con su capelo. Jerónimo Teodoli fue obispo entre 1525 y 1565. Su policromía, ahí lo tienen también, lo ven en varios sitios, se ve que ha sido hecho bajo su episcopado. Esto, por ejemplo, está en Medina Sidonia, en la Coronada, y también bajo su episcopado, esa rueda de Santa Catarina. Estas son las mitras que tuvieron estos obispos en la península itálica. 2/3 de la península itálica eran de España. Lo pueden ver en varios sitios. Y ya les concluyo, pueden ver aquí su policromía. Lo pueden ver aquí. Esta capilla está en el Pópulo, en Cádiz, y es la capilla di Cadice, del vescovo di Cadice, del obispo de Cádiz en Roma. Y hay también un castillo, que es en siciliano, en pleno Lacio, que se llama Il Castello di Cadice, el castillo del obispo de Cádiz, como pueden ver, cerca de Tívoli.
Estas armas que encontramos en Vejer las podemos encontrar incluso en la cúpula de San Pedro del Vaticano, porque un miembro del linaje Teodoli, uno de sus sobrinos tataranietos, estuvo en la fábrica y puso sus armas en el pontificado de Pío IX, como pueden ver. Ya les termino, pueden ver esas armas en el Palacio del Marqués de Caen. Y como han podido ver, la heráldica es una útil disciplina para el análisis del patrimonio. Sin embargo, como han podido ver, debe ser combinada con otras disciplinas, pero lo cierto es que nos ayudan mucho a su datación. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Paco Glicerio, por esta magnífica conferencia. Un dechado de erudición, de memoria y de conocimiento y de trabajar en todas partes. Mismo en Vejer que en la cúpula del Vaticano. O sea, muy bien. Muchísimas gracias por tu conferencia, que podíamos haber seguido hablando. Les dije a las 8:30, yo sé que hay personas que tienen... Pero que vamos, que es una erudición, es una parte de las ciencias auxiliares de la historia, pero que es poco conocida y que se puede detallar más y entrar más en el estudio de cada una de las piezas, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, te voy a hacer entrega del recuerdo de esta conferencia, que es el cartel, también con su escudo de arzobispo en este caso. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Esto está bien abajo. A ver, la Real Academia de San Romualdo agradece a las autoridades civiles, militares, académicos su presencia en este acto y a todos ustedes. Y les anuncio que el próximo acto será una sesión extraordinaria y pública en la que ingresará como académico de número don Javier León Carrillo, que es un ingeniero creador de contenidos digitales. Es una persona aquí de San Fernando que tiene, ya lo verán, es un trabajo impresionante de fama mundial. Eso será el próximo día 6 de junio, a esta misma hora. Están todos ustedes invitados. Muchísimas gracias a todos por su presencia y hasta el próximo día.